Empezamos con el primer capítulo, tensión, compresión y cortante, y vemos inicialmente esfuerzo normal y deformación unitaria normal. Pasamos luego a las propiedades de los materiales, propiedades mecánicas de los materiales, y finalmente nos concentramos en algo más específico, que es la elasticidad, plasticidad y la fluencia, que son propiedades mecánicas. Empezamos con dos conceptos fundamentales de la resistencia de materiales: el concepto de esfuerzo normal y deformación unitaria normal, que en este caso es uniaxial. Ya veremos por qué. Supongamos que tenemos una barra prismática, vale decir que la sección transversal es constante en toda la longitud y además es de un material homogéneo, es el mismo material en toda la barra. Entonces, supongamos que esa barra está sometida a dos fuerzas en los extremos, son fuerzas axiales, y entonces la barra, debido a esas fuerzas, que antes tenía una longitud L, aumenta de longitud en una cantidad que llamamos delta. Esa barra está entonces esforzada. Imaginémonos, y está en equilibrio por supuesto, imaginémonos que cortamos la barra por aquí y observamos la parte de la izquierda. Esta es la parte de la izquierda. Tenemos la fuerza P, y aquí ¿qué ocurre? Pues tenemos que indicar la acción de lo que separamos sobre lo que estamos observando, vale decir la acción de todas las partículas de la parte derecha sobre las de la izquierda, y ejerce cada partícula una pequeña fuerza, Si las fuerzas P actúan sobre el eje centroidal de la barra, vale decir que pasa por los centroides de todas las secciones transversales, entonces podemos considerar que esas fuercitas son iguales todas. Y entonces esas fuercitas iguales se denominan esfuerzo, sigma, el esfuerzo sigma, y vale por supuesto toda la fuerza P sobre el área. Claro, la fuerza P tiene que ser la resultante de los esfuerzos en esta sección para que el sistema continúe en equilibrio, porque esto es parte de un sistema en equilibrio. Esto, que se denomina entonces esfuerzo normal, puede ser positivo cuando es tracción, aumenta la longitud de la barra, y negativo cuando disminuye la longitud de la barra. Entonces esto es convencional para los esfuerzos de tracción y de compresión. ¿Qué pasa en el punto de aplicación de la fuerza? Es decir, en ambos extremos. Que la fuerza inicialmente está aplicada en esta sección, y fíjense ustedes que la parte superior y la parte inferior de la sección no contribuyen ahí, en ese punto. Y entonces, a medida que nos adentramos en el material de la varilla, de la barra, entonces ya hay más material actuando, resistiendo esa fuerza. O sea que esto, en esta sección, no podemos considerar que esté ocurriendo esto, todavía no. Entonces, esta es una sección de concentración de esfuerzos, y poco a poco se va regulando. ¿Y a partir de cuándo podemos considerar que ocurre esto? El esfuerzo uniforme en toda la sección. Experimentos han mostrado que a partir de una distancia desde el punto de aplicación de la carga, que es la mayor dimensión de la sección transversal. Si es un rectángulo, entonces sería la altura, y si es un círculo, sería el diámetro del círculo. Bueno, ese es entonces el concepto de esfuerzo normal, que por supuesto, lo deducimos de aquí, está en unidades de fuerza sobre unidad de longitud al cuadrado, unidad de área. El otro concepto fundamental es la deformación unitaria. ¿En qué consiste?
en que si el material es homogéneo, como dijimos, entonces esta longitud delta que aumentó la barra, se distribuye por partes iguales en cada unidad de longitud de la barra. Y eso es lo que denominamos entonces épsilon, la deformación unitaria, que en este caso es uniaxial. La barra, el elemento estructural, está sometido solamente a cargas a lo largo de su eje, y entonces ese épsilon, que es la deformación unitaria, vale decir la deformación por cada unidad de longitud de la barra, y es adimensional, longitud sobre longitud. Vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esto del esfuerzo normal. Nos dicen que tenemos un muro de contención de esta, que está representado aquí, y ese muro de contención está apuntalado cada 3 metros con un puntal de madera, dispuesto como nos lo muestran aquí. Ese puntal de madera está apoyado aquí, se le impide que se desplace hacia arriba, y aquí está apoyado en un estribo. Los puntales están a 30 grados, forman un ángulo de 30 grados con la horizontal, y el suelo empuja sobre el muro. Entonces nos dan los siguientes datos, que es puntal de madera, que está cada 3 metros, ya lo dijimos, y además que la sección transversal del puntal es un cuadrado de 15 centímetros por 15 centímetros. Y nos piden entonces hallar cuál es el esfuerzo normal en cada puntal. Nos dan como dato, primero, que podemos suponer que el empuje del suelo sobre el muro lo podemos asemejar a un empuje hidrostático, es decir, que aumenta con la profundidad a partir de la superficie libre, y que la resultante de esos empujes por cada 3 metros de longitud de muro, o sea, lo que tiene que absorber cada puntal, es de 190 kilonewtons. Es un dato muy bien. Entonces, para resolver este problema nosotros tenemos que hacer simplificaciones, como siempre, simplificaciones del problema, y eso nos lleva a un modelo del problema. Tenemos que modelizar el problema. ¿Cómo modelizamos aquí? Pues primero, esto lo podemos ver, si esto es madera y esto es hormigón y están simplemente superpuestos aquí, pues no se impide el giro relativo entre ambos elementos. Lo mismo aquí, no se impide el giro relativo entre ambos elementos porque está simplemente apoyado, no está metido dentro del estribo en este caso, ni aquí dentro del muro. Por otro lado, nos dicen que el muro en este punto no puede absorber momento, y podemos pensar que es porque el muro no es un muro de hormigón reforzado, es decir, que tenga varillas de acero dentro, que son las que absorben la tracción. El hormigón no puede absorber tracción. Entonces aquí nos dicen no hay momento. Muy bien, entonces con esos datos, nuestro sistema estructural, que es el modelo de este sistema real, es esto: el muro articulado aquí porque no absorbe momento, el puntal articulado acá y articulado acá porque no se absorbe momento ni aquí ni aquí, y la carga del suelo triangular, hidrostática, y con su resultante aquí, F, a 1,5 metros del punto A, que es también otro dato del problema. Muy bien, este es el sistema estructural, y vemos que ¿cuántas incógnitas tiene? Lo podemos resolver. Aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2, son 6 incógnitas, tenemos 2 cuerpos, 6 ecuaciones, por tanto lo podemos resolver. ¿Qué nos interesa aquí? Pues nos interesa, por supuesto, encontrar la fuerza axial en el puntal, y entonces para eso, si nos fijamos bien, vemos que este elemento
si prescindimos de su propio peso, que es muy pequeñito comparada con la gran fuerza que va a recibir por el empuje del suelo, es un cuerpo de dos fuerzas, Por tanto, está sometido solo a una fuerza axial a lo largo de su eje. Y entonces, ya con base en eso, podemos ahora sí, pues, con ayuda del diagrama de cuerpo libre del muro, resolver el problema. Y aquí lo tenemos, diagrama de cuerpo libre. Este sería el muro. Aquí abajo tenemos las dos reacciones del apoyo en A, no hay momento. Aquí tampoco hay momento, ya vimos por qué. Y lo único que tenemos aquí es esta fuerza que indicamos hacia arriba o hacia abajo, puede ser cualquiera de los dos. Y de todas maneras la ecuación de equilibrio nos da el sentido de la fuerza, pero aquí sabemos ya que es compresión, entonces la indicamos hacia arriba. Y tenemos cuántas incógnitas, tenemos 1, 2 y 3. Aquí conocemos la dirección de la fuerza, por tanto ahí no hay sino una incógnita. Entonces tenemos 3 incógnitas y un cuerpo, son 3 ecuaciones, lo podemos resolver. Nos interesa solamente P, o sea que tomamos sumatoria de momentos respecto del punto A para que no tengamos que encontrar estas reacciones aquí, y entonces ya la cosa pues se simplificó mucho más. Ahora, el brazo de la fuerza de F es 1,5, es un dato, y el brazo de esta fuerza P pues sería la perpendicular del punto A a la línea de acción de la fuerza. Pero aquí viene Bariñón en nuestra ayuda y nos dice, no se complique la vida, usted puede tomar el momento de la resultante como el momento de sus componentes, y eso vamos a hacer. La componente horizontal va hacia la izquierda, tiene este brazo. La componente vertical va hacia arriba, no tiene brazo, pasa por el punto A. El brazo de la componente horizontal, pues es esta distancia desde B hasta A, que la podemos calcular con esta distancia que nos da, más esta distancia desde acá hasta acá, que podemos relacionar entonces con la tangente de 30 grados, y esta distancia de acá hasta acá, que nos dicen que es 4 metros. Y entonces, ese brazo es 2,81 metros. Entonces, tomando un momento respecto del punto A, encontramos que esta es la ecuación. Despejamos P, nos da esto en kilonewtons, sabemos que es compresión, y entonces el esfuerzo en el puntal, que es lo que nos piden, pues es la fuerza entre el área de la sección transversal del puntal. Ahora, esto está en kilonewtons, es frecuente, conveniente expresar los esfuerzos en megapascales, porque generalmente son muy grandes, sería un número muy grande en kilonewtons, o en newtons, sería muy grande en kilopascales o en pascales, y entonces lo reducimos a meganewtons, y meganewtons sobre metros cuadrados nos da en megapascales, y para este caso nos da 5,20 megapascales, es el esfuerzo de compresión en los puntales.